Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hoy para recordar a un gran periodista, porque han pasado 30 años casi ya del asesinato de don Guillermo Cano, y por eso vamos a hablar hoy con su esposa, doña Ana María Busquets de Cano. Bienvenida. Muchas gracias por tu invitación. Cuando se acerca esa fecha que se cumple en diciembre y especialmente 30 años, que indiscutiblemente tienen un significado superior, ¿usted prepara algún ritual de recordación? ¿Se pone en cierta actitud particular para recordar a don Guillermo? Bueno, este año lo que pasa es que la Fundación Guillermo Cano, que existe desde ya hace 20 años, me llegaron una serie de amigos de distintas asociaciones de periodismo a decirme que por los 30 años de la muerte de Guillermo querían hacer algo muy especial, y especialmente en este día de ayer, que fue el Día contra la Impunidad. Entonces se hicieron varios eventos, empezó con ese en la Plaza de Bolívar, que recordamos en unos módulos los 153 periodistas asesinados que ha habido en Colombia, y cada uno tiene un poquito de la vida de cada uno de los periodistas que están en esos módulos. Luego tuvimos un coro de la Bogotá Canta, que es una cosa de los niños de las escuelas de Bogotá, que es realmente maravilloso, está dirigido por Teresa Guillén. Entonces pedimos a la alcaldía a ver si nos hacía el honor de tenerlos en la Plaza de Bolívar, y fue muy emocionante. También estuvieron los niños del Colegio Guillermo Cano, que son 3.000 alumnos, y una participación muy grande y muy bonita también entre grandes y chiquitos. Pues cada año procuramos hacer algo y lo recordamos siempre. Pero claro, hay unas fechas que marcan más y entonces vuelve uno a revivir lo que ha vivido, que no siempre es bonito ni agradable. Pero de eso quería hablarle, porque bueno, esto para recordarlo como el gran periodista que fue, todo lo que usted acaba de mencionar, pero para recordarlo como esposo, como papá, como abuelo, ¿hay alguna diferencia o todo se mezcla? Bueno, yo creo que se lo recuerda siempre, en cada reunión familiar hay una mención, o si no, siempre hay algún motivo por el cual recordarlo. Pero nosotros siempre hemos procurado que el 17 de diciembre, el día digamos, del aniversario, hacemos una reunión muy familiar. En vez de hacer una cosa triste, hacemos una cosa bonita, que es la novena de Navidad, con los villancicos y con las cosas que le gustaban mucho, sí, a él. Entonces pensamos que esa es la mejor manera de recordarlos. Digo recordarlos porque también es una fecha que lo hacemos en memoria también de Alfonso Cano, que era el marido de mi hermana, que somos 2 hermanas casadas con 2 hermanos. Entonces esa reunión es muy emotiva porque se los recuerda, se hace un repaso de las cosas simpáticas que ellos hacían en esas novenas, y procuramos que sea siempre bonito y alegre. Eso me parece muy especial porque cuando una persona se enfrenta a hacer un duelo por la pérdida de un ser querido y sobre todo en condiciones de violencia, pues tiene que, les dicen los psicólogos, recordar lo bonito, recordar lo alegre para que el dolor vaya desvaneciendo. Pero con un personaje como Guillermo Cano, que cada año se recuerda pues esto ligado a una historia violenta del país que no se ha solucionado, entre sacar de eso lo bonito, a lo mejor es un desafío mayor. ¿A usted le ha costado trabajo o ha tenido que hacer algo especial para recuperar solo, quedarse con lo bonito? No, desde luego que sí, es difícil, pero yo creo que primero se tiene que recordar la lucha de él, lo que hizo, lo que escribió, que muchas veces no fue digamos, sus luchas trágicas, sino que fueron unas pasiones que tuvo por la libertad de expresión, por los derechos humanos, por la paz. Entonces eso es muy bonito recordarlo, y procuramos que no sea el hecho final de su vida, sino que lo recordemos a través de su obra.
y desde luego que dentro de la familia y con las generaciones posteriores hemos procurado que sí sepan lo que él hizo, desde luego, pero que recuerden también que tuvieron un abuelo normal, no un abuelo tan especial y tan heroico, sino un abuelo que repartía frunas y que gozaba con la Navidad y que gozaba comentando lo que había pasado en los Picapiedras los sábados o cosas así para hacerlo mejor. ¿Qué rol juega en esa recordación el hecho de que hay impunidad? Si bien hay 2 personas en la cárcel, en fin, pues hay impunidad. Y no solamente, mejor dicho, es una impunidad que refleja una realidad de la impunidad de los crímenes contra periodistas, de 153 asesinados en 38 años, 73 casos están prescritos. ¿Cómo juega la impunidad algo en la recordación que ustedes hacen? Bueno, yo creo que nosotros no pensamos mucho en eso, me parece, que eso no lo tenemos como algo muy fundamental. Desde luego que sí, y queremos que, desde el comienzo nosotros sabemos quién fue el principal autor de ese crimen. Desde luego que pensamos que hay muchos alrededor también, porque una sola persona no podía armar digamos, ese asesinato, esa venganza por lo que Guillermo decía. Pero a un ser que le quitan a uno eso ya el mal lo hicieron. Entonces, el que haya justicia es importante, muy importante para que no se repita, para que no vuelva a pasar. Pero la justicia o el que ya no haya impunidad no nos lo devuelve. Pero, digamos, ¿usted en lo personal está pendiente de cómo va el caso y las audiencias y esas cosas? ¿O usted le deja eso a alguien en la familia? Muy pendientes cuando se declaró de lesa humanidad. Entonces, porque nosotros, no sé si sabes que tuvimos que dejar de tener un abogado de la familia en ese caso, porque el último abogado lo mataron. Entonces pensamos, no tenemos derecho a poner en la vida de otra persona a exponerla. Entonces no volvimos a tener nadie que estuviera pendiente del caso. Cuando ya se declaró de lesa humanidad, entonces esperamos que el Estado siga pendiente y que el Estado algún día nos dé una respuesta. Cuando usted dice que saben quién fue el autor principal de ese magnicidio, y uno ve sobre ese autor principal desde hace unos años una serie de novelas y series y estas cosas, entre las víctimas hay una división respecto a si eso es conveniente o no es conveniente, si eso vuelve un héroe al malo o no. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Además, teniendo en cuenta que uno de sus hijos estuvo involucrado como productor en esa serie. Yo pienso que fue bueno, todas, porque yo no veo esas series, vi esa, la de Escobar, el patrón del mal, porque me pareció que era un homenaje a unas personas que se pierden de pronto de vista en la historia del país. Y me parecía muy conveniente que la gente, sobre todo la gente joven, supiera qué había pasado y quiénes eran. Todo el mundo sabe quién era Pablo Escobar y no todo lo colombiano sabe quién era Guillermo Cano. Eso me parece realmente lamentable. Esos tienen que estar en la historia de Colombia como un ejemplo de vida y de patriotismo, y no los pueden dejar olvidados. En cambio hay tanto conocimiento de quiénes son los malos. ¿Usted cree que la serie sirvió para eso? Sí, yo creo que sí. Mencionaba ahorita que es importante que haya justicia, aunque eso ya no lo va a devolver. ¿Qué estaría él hoy diciendo sobre estos desafíos que tenemos de justicia transicional, de perdón, de reconciliación, de buscar la verdad? Yo sobre eso, a veces tengo duda de lo que Guillermo pensaría en determinados momentos del país, pero en este momento no tengo ninguna duda de que Guillermo hubiera hecho todo lo posible por apoyar las cuestiones de paz, las conversaciones, el diálogo de La Habana. Él no hubiera tenido ninguna duda. Hay muchos escritos de Guillermo que parecen hechos para el momento. Hay uno que empieza, por ejemplo, ¿por qué no ensayamos la paz? Dice, pues, ¿por qué no hacemos lo posible por ensayar a vivir sin matarnos?
Si no resulta, pues volvemos a lo mismo, pero ensayemos, a ver. Y habla también de los campesinos, así terminé unas palabras que dije ayer, habla de los campesinos, cómo están felices porque hay porque dejaron las armas, porque hay un entendimiento entre el gobierno y la guerrilla y no se están matando, que seguramente los campesinos ahora lo están disfrutando y que eso tendrían que notarlo algunos que son escépticos sobre la paz y la conveniencia de ella. ¿Usted lee estos escritos de él con cierta regularidad? Pues sí, generalmente sí, es el libro que editamos hace ya 10 años, de Tinta Indeleble se llama. En ese libro hay mucha sabiduría en relación con todos los temas que él trató. ¿Qué estaría diciendo o escribiendo él sobre el periodismo actual, cuando hay que tristemente reconocer que muchas veces ejercemos el periodismo registrando los hechos sin ir en suficiente profundidad, quizás sobre todo en las regiones con algún miedo de hacer ciertas preguntas o de señalar a ciertas personas por condiciones de seguridad? El que dio su vida para no dejarse amordazar, ¿qué estaría hoy hablándole a otros periodistas? Bueno, yo creo que él no tendría, pues no estaría dentro, digamos, de esos periodistas que tienen tanta fama, que ya es demasiado el poder que tienen sobre la opinión pública. Él era muy discreto en sus, digamos, en la manera de ejercer el periodismo. Entonces, por un lado, eso no estaría de acuerdo con ejercerlo de esa manera, como para tener poder, porque ayer mismo lo decía un hijo mío allá en la plaza de Bolívar, hablando de Guillermo. Decía que lo primero que le estaría diciendo su papá en ese momento es que se fuera a trabajar y que qué estaba haciendo ahí en la plaza de Bolívar, ¿no? Sí. Porque ese era la discreción por encima de todo. Él podía tener unas grandes luchas y meterse en ellas de todo corazón, pero desde su periódico, desde su casa, pero no haciendo alarde de que eso era lo que había que hacer porque lo decía él. Cuando él nos deja, pues ya no había ni Twitter, ni Facebook, ni estas cámaras digitales y todo eso, pero me cuentan que él con la tecnología de la época era, como se dice, un gomoso y muy interesado en esas cosas. ¿Qué anécdotas nos puede traer de eso, cuando pues, llegaban los nuevos juguetes al periódico? No, eso era algo muy emocionante y muy entusiasta de eso. Pues a mí, por ejemplo, cuando estábamos de novios y que fue en los primeros, digamos como en los 50, una cosa así, me trajo el primer radio transistor elegantísimo, divinísimo, pero eso era muy emocionante porque uno podía desde el colegio, porque yo todavía estaba en el colegio, oír las noticias y oír el partido de fútbol interesantísimo de Brasil y Uruguay, por ejemplo. Entonces él con su pequeño radio de entonces, que parecería pues un tesoro de los antepasados, oía los partidos del Barcelona todos los domingos desde donde estuviera, trataba de conectarse. Era así de verdad una persona muy amiga de los adelantos. Y sobre el periodismo, por ejemplo, recordando García Márquez, que decía que él no le gustaba grabar, que la grabadora era algo como contra la sí, la que memoria, lo que valía algo así. La pena era lo que uno recordaba, no lo que dijera la grabadora. ¿Qué digamos, controversia podría crear él respecto a que ahorita pues, los periodistas tienen el acceso a la información ahí en Google, en las redes y demás, pero falta es cómo decodificar esa información, cómo explicarla, cómo transmitirla? ¿Él cómo hacía esa separación entre tecnología y el conocimiento natural de la persona?
Bueno, es que me parece que ahora se trata de pronto las noticias con demasiada ligereza, ¿no? Y no se averigua qué tanto es verdad y qué tanto es ficción. Y en eso sí siempre recalcó él que un periodista que se apreciara tenía que estar muy seguro de la noticia que iba a transmitir, de lo que iba a hacer por la responsabilidad que tenía. No podía andar echando, digamos, un chisme cuando podía perjudicar a tanta gente. Quienes trabajaron con él dicen que era un jefe sumamente estricto y sumamente riguroso y de un carácter templado. Hoy en día, con estas redacciones a la que llegan periodistas recién egresados que quieren muchas veces estudiar periodismo por salir en televisión y ese tipo de cosas, ¿él cómo se imagina usted manejando este ambiente de periodistas hoy en día? Bueno, creo que haría lo que yo le vi hacer muchas veces, ¿no? Que era hacer responsable a la persona a la que le daba a escribir una nota y hacer de todas maneras un juicio de esa nota después de que le escribía. En El Espectador había un muro que llamamos el muro de la infamia, porque mi suegro, que ya empezó a hacer esa clase de examen de los medios de comunicación, todos los días repasaba El Espectador y todos los días uno encontraba en ese muro hasta las comas corregidas por él, o los elogios o las críticas. Guillermo era un poco así, pero sin digamos, materializar el asunto en el periódico en vivo. O sea, no lo ponía en un muro, no pero lo iba y ponía lo en un decía. muro, pero se lo decía, eso. Ya. Sí. ¿Qué nos puede contar de esa rivalidad y amistad paralelas que él tenía con don Hernando Santos? Porque eran periódicos rivales, enfrentados, competencia, pero eran grandes amigos. Pues eso nadie lo entendía, pero éramos muy amigos y nos entendíamos muy bien y muchas veces pues se comentaban las noticias desde luego, porque eso era algo innato de estar dos periodistas hablando del país y hablando de la situación. Pero en realidad yo no en esas condumios taurinos o en esas reuniones de amigos, nunca hubo ningún problema y siempre se entendieron muy bien. Hubo un momento en que sí fue un poco difícil la amistad cuando El Espectador se convirtió en periódico de la mañana. Entonces ahí sí ya eran más rivales porque eran dos periódicos matutinos. Y anteriormente era pues el anteriormente tiempo El Espectador era vespertino. Era vespertino, entonces no había tampoco tanto problema de por eso. Y entonces don Hernando, ¿qué? ¿Le reclamó, me quieres hacer competencia o qué le...? Pues no le reclamó, pero sí desde luego se notó un poco digamos que la relación se fue un poco menos cálida que hasta ese momento. ¿Y después se solucionó o qué? No, sí, después sí. Por allá en una corrida de toros. Se volvió, no, precisamente fue un torero el que se encargó de volver a reunirlos. Sí, fue Pepe Dominguín, que ellos fueron muy amigos de la familia Dominguín, de los tíos de Miguel Bosé, ¿no? Eran sus tíos. Y entonces, no, ustedes no pueden estar así distanciados, ni más faltaba, y volvieron a hacerlos juntar. Pues ahí el día después del asesinato de Guillermo, hubo el Día del Silencio, que fue organizado por Hernando Santos y por Yamita Amat. Ellos hicieron que todos los medios se silenciaran. No hubo periódicos, no hubo televisión, no hubo radio. Fue algo verdaderamente impresionante y un homenaje muy bonito. Mencionaba lo de los toros y con estas nuevas tendencias que pues los animalistas dicen esto es violencia, hay que eliminar las corridas de toros,
y los alcaldes, y en algo mejor dicho, en lo poco que se puedan parecer el alcalde Peñalosa y el alcalde Petro es en eso, ¿no? Contra las corridas de toros. ¿Qué estaría diciendo don Guillermo? Bueno, hay una diferencia ahí entre Petro y Peñalosa, que el Petro resolvió que no y Peñalosa está todavía pendiente de la ley, aceptando hasta lograr, digamos, que hacer otra ley a ver si se la aprueban, ¿no es así? Sí, sí, sí. Bueno, pero yo creo que Guillermo hubiera defendido la fiesta de los toros, aunque en los últimos años resolvió no ir. Porque dijo que él ya había visto lo bueno de los toreros, lo bueno de la tauromaquia, pero que lo que había ya no le interesaba y dejó de ir a los toros mucho tiempo ¿Y los nietos, antes de morirse. los nietos le salieron taurinos o no? Los nietos no, hay unos muy defensores de los animales, otros sí, hay un par de hijos que les gustan, los otros no. Bueno, en eso hay... Se ha dividido mucho, tal vez porque no han tenido tampoco el contacto con los toreros, el contacto con la fiesta brava, tanto como lo tuvo él, que fue como empezó a escribir. Claro, claro. Doña Ana María, usted guardó luto por 10 años, estuvo completamente de negro, nunca volvió a casarse ni a noviarse, también eso es como otra generación de que el marido se muere y hasta ahí llegó yo la hay relación de cosas pareja, ¿no? que pienso que se deben respetar. Hay esos 10 años de luto, que no siempre fue negro como un chulo, sino a veces como moradito o blanco. Pero yo pensaba que si me veían a mí de negro, pues se acordarían de lo que había pasado y yo no quería que se olvidara como no quiero que se olvide. ¿Y por qué decidió que a los 10 años ya no más? Porque fue cuando se vendió El Espectador, que fue para mí y para todos nosotros muy, muy traumático. Entonces fue como un de decir, yo si quiero seguir viviendo normalmente y no quiero amargarle la vida a los míos, pues tengo que dejar este luto y tengo que buscar, sí, que se recuerde a Guillermo, pero en una forma alegre y que todos podamos vivir de otra manera sin rencores, aunque nunca hubo rencores, ni a mis nietos ni a mis hijos se les enseñó nunca el odio, ni se les llamó a que ejercieran venganza, ni odios, ni nada de esas cosas, sino han sido una gente feliz. Usted también escribía en El Espectador y dejó de hacerlo en algún momento en que no estuvo como de acuerdo con directrices de los nuevos dueños, del nuevo manejo del periódico, pero sigue escribiendo. ¿Por qué pues es que a veces le dan unas ganas muy grandes de escribir y de decir lo que uno está pensando, pero otras veces es muy rico no tener que decir nada de lo que uno está pensando. Sí. Pero con regularidad escribe para que algún día sus nietos, si quieren, publiquen. Sí, empecé a escribir y creo que no me puedo morir todavía porque tengo que escribir un poco de cosas que tengo en la mente y que no están muy claras para las generaciones nuevas. Pues terminemos con una de esas cosas para las nuevas generaciones. Uy, no, eso está como muy... Es que son muchas. No, por ejemplo, la última parte de la vida del espectador, yo creo que eso fue una época tan tremendamente difícil que nadie ha escrito lo que en realidad vivimos después del asesinato de Guillermo, porque fue, además de soportar la pena de su muerte, fue después la lucha contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo, con la bomba, y eso, las gentes que estaban dirigiendo en ese momento el periódico fueron verdaderos héroes. Hoy en día uno de sus hijos está al frente del periódico. ¿Qué significado tiene? ¿Qué significado tiene eso para usted? Bueno, eso es bonito porque pienso que es un poquito el espectador que de entonces y pienso que lo está haciendo bien. ¿Y lo lee? Lo leo, claro. Bueno. Lo leo. Doña Ana María, muchas gracias por este tiempo con nosotros y por ayudarnos a recordar a un gran hombre, a un gran colombiano y a un gran maestro del periodismo. No, gracias a ti, a mí me gusta mucho hablar de él. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.
está pensando en salir del país y pegarse un viajecito, para eso necesita tener el pasaporte vigente.